Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a este su canal, Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer la lectura del horóscopo utilizando las cartas españolas y el tarot de los ángeles. Te quiero pedir que en este momento te suscribas a mi canal, les des like a este video y actives la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que se suben en el futuro. Bueno, vamos a comenzar nuestra lectura para nuestros amigos de Libra. Que se encuentran en este momento en una relación. No importa qué tipo de relación sea esta, sea el novio, sea el esposo, sea la esposa, no importa. Bueno, vamos a comenzar con nuestros queridos amigos de Libra. Bueno, al parecer, en este momento tienes algunos problemas en tu relación. Pero son problemas que se pueden resolver realmente. Son cuestiones que se pueden resolver y ya sabes que todo se resuelve en esta vida hablando, ¿no es cierto? Mira que las cartas me dicen que realmente Libra, quieres muchísimo a tu pareja. Es realmente tu amor verdadero. Pero, pero tu relación ha sido con bastantes celos, muy turbulenta tu relación, con muchos problemas, muchos conflictos, pero estos dados por los celos. Pero esta carta me dice que a pesar de los problemas que existen, todos esos problemas se pueden resolver. Tu pareja definitivamente tiene muchísimos deseos, muchísimas ganas de hacer las cosas muy bien, pero al parecer tu pareja no ha sido como muy organizada, muy ordenada en sus cosas laborales o algo así, y de pronto se le han presentado algunas dificultades por esta cuestión, por eso han tenido problemas en la pareja, que es lo que me dice en este momento las cartas. Y estas situaciones laborales y personales de tu pareja en su vida laboral los han llevado a ustedes a tener bastante inestabilidad en la pareja, los está afectando. Entonces sería muy bueno que en este momento te sientes a hablar con tu pareja y, y miren a ver qué solución le pueden dar a esa situación que están presentando en este momento y no permitir que los problemas de afuera afecten tanto a la pareja. Claro que pues de por sí, si la pareja tiene dificultades económicas o dificultades con las familias de ustedes, pues claro que se van a ver problemas, pero siempre si se hablan, estos problemas pueden llegar a una solución en conjunto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dicen nuestros ángeles para esta dificultad que estás pasando en este momento con tu pareja. Tu pareja es una buena persona, ¿ya? Es una buena persona, pero ha tenido sus dificultades, ha tenido sus problemitas. Vamos a ver qué nos dicen, salieron junticas. Dice, acoge la luz del cambio, mira. Acoge la luz del cambio. O sea, cuando uno está teniendo dificultades y problemas en la pareja, pues es porque hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que mejorar, ¿no es cierto? En la pareja. Entonces, no hay que ser como tan psicorrígidos en esta cuestión de decir, no, pues yo soy así y yo no voy a cambiar. No, o sea, para mejorar se debe cambiar. Es como cuando sembramos dos arbolitos, por ejemplo, dos pinos. Cuando recién están creciendo, pues los árboles están pues bien, cada uno en su lugarcito y todo eso, así es una relación. Pero llega un momento en que las ramas se comienzan a entremezclar y todo se tiene que comenzar a ajustar el uno al otro. Así mismo también son las relaciones. Entonces a eso es que te llama en este momento, de que acojas la luz del cambio. Hay cosas que hay que cambiar en la vida de la pareja. Esta otra carta te dice que la naturaleza es tu consejera.
Lo que te estaba diciendo ahora de los arbolitos, ¿no? Precisamente, podemos aprender acerca de la convivencia que tienen las plantas, los animales, que muchas veces nosotros que decimos ser civilizados tenemos unas actitudes bastante egoístas, y si nos ponemos a ver la convivencia entre animalitos, entre las plantas, ellos saben convivir en un ecosistema perfecto y hacen, o sea, se complementan el uno al otro. Entonces, eso es lo que debe buscar ustedes como pareja para poder solucionar el problema que tienen en este momento, la dificultad que tienen en este momento. Entonces, a trabajar en equipo, mi querido Libra, y a solucionar los problemas que tengas con tu pareja, que son cosas que se pueden solucionar. No hay infidelidades ni nada de eso, ¿ya? Bueno, vamos a leer las cartas para las personas de Libra que tienen en este momento, que están solteritos, que han terminado alguna relación o que están empezando apenas a salir con alguien y pues todavía no hay nada concreto. Bueno, mis queridos Libras, me les salen unas muy buenas cartas, son unas excelentes personas. Podría decir que de los mejores signos del zodiaco, el Libra. Me dice que a pesar de que eres de un carácter fuerte, mi querido Libra, que puede ser de un carácter fuerte, eres una persona que es bastante segura, bastante resuelta en todo lo que se proponen, y que eres una persona que busca el amor verdadero, que busca tener una buena familia, que te entregas a las personas con las que tú inicias una relación, y que tienes muchísima suerte en la cuestión económica, eres una persona con suerte. Una cosa es que no hayas sabido de pronto administrar los recursos que te hayan llegado en algún momento, pero mira que tienes eh, mucha suerte. Dice que debes tener bastante prudencia, ¿ya? Porque se te pueden presentar cuestiones desfavorables en algún proyecto, en alguna cosa que estés emprendiendo o que ya estés emprendiendo, y que esto te ha causado bastante depresión. De pronto no estas cuestiones desfavorables, pero mira que en sí tienes buena suerte, ¿ya? Para la cuestión económica, para ganar dinero. Lo que pasa es que de pronto no lo sabes, no lo has podido administrar bien. No sé por qué situaciones se te han presentado, qué imprevistos se te han presentado, entonces no lo has podido administrar bien, y estas cosas te han llevado a una inestabilidad tanto económica como emocional. Pero entonces la cuestión a veces es como de sentarse y mirar cuáles son las fallas que hemos estado cometiendo, cuáles son las fallas que hemos tenido, y mirar cómo las podemos mejorar. A veces es sencillamente eso, y de pronto no ser tan, a veces un poquito tercos y querer irnos por el mismo camino que siempre hemos fallado. Entonces, si ves que por un lado no te funciona, entonces ensaya por otro lado diferente. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, el tarot de los ángeles, para mis queridos Libras con relación a esto. Pues que has querido emprender algo y que no se te ha dado, y pues que esto te ha causado cierta inestabilidad. Te dice, el retiro avivará el corazón. Mira, tal vez es el momento en el que hagas lo que te estoy diciendo, tomes una pausa para tomar fuerzas y volver a tus proyectos, ¿ya? Tomar una pausa, no sé si no puedes hacer un viaje, bueno, sencillamente tomarte un día para simplemente no hacer nada, para dedicártelo a ti, para estar, para comer lo que te gusta, hacer lo que te gusta, o estar con las personas que te gustan, para tomar fuerzas y volver a la lucha otra vez. Mira, esta otra carta te dice que sé misericordioso con tu familia, ¿ya? No hay no hay cosa más bonita que la misericordia en las personas, ¿no? A veces somos duros con los seres que amamos porque cometen errores, porque tienen sus fallas, y no pensamos que nosotros también tenemos nuestras fallas y nuestros errores,
y se nos hace muy difícil perdonar. Te llama a la misericordia y a tenderle una mano a tu familia en este momento que lo puede estar necesitando. Esas son bonitas siembras para tener también bonitas cosechas. Entonces, si en este momento estás muy deprimido, muy desesperado por aquellos proyectos que no se te han querido presentar, entonces toma un aire, toma un respiro y voltea la cara hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu esposa, eh, a tu ex esposa o algo así. O sea, a veces las personas que han estado con nosotros, si tenemos una buena relación con esas personas, nos pueden aconsejar porque ven las cosas de una manera diferente. Pues no siempre se da que los ex tengan buena relación, pero sí, sí puede eso suceder. Y pues si me sale de pronto decirlos es porque sus guías espirituales así lo deciden, ¿no? Mira, dice fortuna en tus viajes. Entonces tal vez este es el momento de cambiar de perspectiva, ¿ya? De pronto un traslado de ciudad, un cambio de trabajo, o simplemente un viaje de placer, ¿ya? Mm, para tomar fuerzas. Entonces piénsalo y lo haces. Toma fuerzas, mi querido Libra, que está soltero en este momento. Dirás que tan extraño que ella dijo que porque no buscaba a su ex. Bueno, o sea, lo que les estaba diciendo, no siempre los ex terminan mal. Hay ocasiones en que los ex terminan en buenas condiciones, ¿ya? Si has terminado mal con tu ex, entonces no, o sea, buscas simplemente algún amigo, alguna amiga que te pueda aconsejar, ¿ya? Bueno, vamos en este momento para la economía de mis queridos Libra, a ver qué me les marca. Me les marca a ser muy prudentes con sus gastos, ¿ya? Que sean muy prudentes con el dinero que gastan en este momento, porque este es el momento no de gastar, este es el momento de invertir. Que si eres prudente y tienes mucha cabeza, o sea, mucha prudencia para invertir el dinero que tienes, dice que tus deseos serán cumplidos y que definitivamente eh, saldrás de los problemas que tienes en este momento, ¿ya? Que si no lo haces, realmente sí te vas a ver en una situación bastante apretada, bastante ajustada y podrías tener problemas. Pero entonces la cuestión es esa, tener prudencia para que se cumplan tus deseos y que no vayas a tener problemas y dificultades en tu cuestión económica. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles con relación a la economía. Bueno, nos dice: la soberbia, la sabiduría te habla en sueños. Mira, la sabiduría te habla en sueños. Si de pronto necesitas una respuesta, pídele a tus guías espirituales que por favor en sueños te revelen lo que, lo que necesitas saber. Puedes escribir en un papelito, puedes escribir lo que necesitas saber, ponerlo en tu almohada, y si tienes una ramita de romero, la colocas junto a la ramita de romero y le pides a tus guías espirituales que en sueños te revelen. Y pues tienes que estar pendiente de lo que sueñas, ¿no? Acordarte. O también puede suceder que llegue alguna persona y te cuente: mira, yo me soñé esto, y entonces tú vas al significado de ese sueño y entonces ahí miras lo que te sale, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la salud de mis queridos Libras. Bueno, también te manda a ser prudente otra vez. Salió la misma carta de la vez pasada. Te manda a ser muy prudente y porque si no, sí podrías tener bastantes problemas de salud. Te manda un mensaje en este momento, tu guía espiritual, que tengas mucho cuidado con una caída, ¿ya? Por donde caminas, de pronto si vas en algún vehículo, que tengas cuidado con una caída, ser muy prudente con eso. Si te vas a subir a un lugar alto, pues por favor tener las medidas de seguridad suficientes para que no vaya a haber algún accidente. Y la carta de los ángeles dice: la razón te hace fuerte. Mira, entonces pues es razonable, ¿no? Pues el hecho de que estés joven o no estés joven no quiere decir pues que uno se vaya a ir más allá de sus fuerzas o de sus capacidades físicas.
que vaya a tener algún accidente por de pronto alguna imprudencia. Entonces, mucho cuidado con las caídas y con los accidentes en estos días, mis queridos Libra. Entonces, esa ha sido la lectura para hoy. Les mando muchísimas bendiciones, suscríbanse a mi canal, denle like a este video y activen su campanita. Muchísimas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.